El 2 de mayo de 1945, los periódicos de todo el planeta estallaron con titulares como relámpagos. Berlín se rendía ante el Ejército Rojo. En pocos días, Alemania depuso las armas. El 8 de mayo quedó consagrado como el Día de la Victoria en Europa. Así terminó el Tercer Reich de Adolf Hitler, un dragón de acero que finalmente expiró tras dejar tras de sí ruinas, cadáveres y una lección amarga sobre los límites de la ambición humana. Pero, ¿y si esa rendición jamás hubiera ocurrido? Imaginemos un abril de 1945 con un giro oscuro. Tras meses de asedio, Berlín resurge como una bestia herida que se niega a morir. La infantería alemana, alimentada por la desesperación, empuja al ejército rojo fuera de barrios enteros. Los defensores son ancianos, mujeres y adolescentes reclutados a última hora, pero combaten con la obstinación de quien protege su último hogar. En el búnker, donde la historia real de Hitler puso fin a su vida, aquí se mantiene firme, convencido de que todavía puede revertir el curso de la guerra. Un golpe de suerte, un error estratégico soviético o un colapso aliado bastarían para cambiar la historia. En este universo alternativo, la bestia nazi logra negociar un alto al fuego que congela la guerra en un empate sangriento. Ese armisticio, más que paz, sería la antesala de un mundo dividido. Esta es una de las preguntas más inquietantes de la historia. ¿Qué habría pasado si el nazismo hubiera sobrevivido? ¿Crees que un armisticio con Hitler era realmente posible en 1945? ¿O los aliados estaban decididos a una rendición incondicional, sin importar el costo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, la gran promesa aliada en el norte de Europa se deshace como humo. La operación Overlord, concebida como la llave de la liberación, se convierte en un pantano que traga hombres, municiones y esperanzas. La playa de Normandía, que en nuestra realidad fueron el inicio del fin del nazismo, aquí se transforman en cementerios con cruces improvisadas. Los caminos franceses son arterias cortadas por la Wehrmacht, que logra aislar y cercar a cientos de miles de soldados. Los comandantes aliados, incapaces de sostener las líneas, ordenan una retirada vergonzosa. Las imágenes de soldados británicos y estadounidenses huyendo en barcos de vuelta a Inglaterra causan conmoción en sus países. El fracaso militar se convierte en crisis política. La población, cansada de funerales, exige que el gobierno encuentre un acuerdo para detener el derramamiento de sangre. Sin ayuda exterior, Francia queda a merced del coloso germano. Divisiones Panzer se mueven como tormenta de acero. Ciudades y puertos cambian de manos en cuestión de días. El viejo colaboracionismo del régimen de Vichy se reactiva y ofrece a Berlín una burocracia entrenada para obedecer. La Torre Eiffel ondea una bandera roja con la esvástica, mientras los cafés parisinos se llenan de oficiales nazis. Francia, humillada y dividida, se convierte en un satélite político de Alemania, un territorio donde la resistencia apenas sobrevive en pequeños grupos perseguidos sin descanso. Las malas noticias caen como plomo sobre las capitales aliadas. En Londres, las colas de racionamiento se alargan y el parlamento se divide entre continuar la guerra o pactar con Hitler. En Washington, el Congreso se enfrenta a la creciente oposición de una sociedad que no quiere seguir enviando a sus hijos a morir en Europa. En Moscú, Stalin observa con rabia cómo el frente oriental se congela y su sueño de extender el comunismo hacia el oeste se desvanece. Al final, el cansancio social y la presión política obligan a los líderes a sentarse a negociar. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China ceden territorio diplomático para detener la hemorragia. El resultado es un armisticio histórico. Hitler mantiene sus conquistas, redibuja fronteras y consolida su poder en Europa. Para millones de personas, la guerra no terminó en victoria ni derrota, sino en una pausa incómoda. Este escenario plantea una pregunta moral compleja. Si fueras un líder aliado en 1945, con tus tropas retrocediendo y tu población agotada, ¿firmarías un armisticio que salvaría vidas inmediatas, pero dejará a Europa bajo el yugo nazi? ¿O continuarías la guerra sin importar el costo humano? Queremos leer tu reflexión en los comentarios. El impacto geopolítico de esta paz forzada es sísmico. Alemania, ya fortalecida desde 1938, surge como un gigante industrial. Sus fábricas producen día y noche, alimentadas por el carbón francés, el petróleo rumano y el acero escandinavo. Su ejército, curtido en años de combate, se convierte en la máquina militar más avanzada del planeta. Los países que se niegan a someterse son aislados económica y militarmente. Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, se ve obligada a girar alrededor de Berlín y se autoproclama el centro de la civilización occidental. En nuestra historia, la Operación Paperclip llevó a científicos alemanes a Estados Unidos, donde sus conocimientos impulsaron la carrera espacial. Pero en este universo, ese tesoro se queda en Berlín. Los ingenieros alemanes desarrollan reactores nucleares, cohetes intercontinentales y armas químicas de última generación. La bomba atómica con el águila imperial deja de ser metáfora. Alemania se convierte en potencia nuclear antes incluso que Estados Unidos. Además, el Reich desarrolla un programa espacial propio, colocando satélites en órbita y diseñando cohetes capaces de transportar cargas a cualquier punto del planeta. La cara oscura de ese esplendor es un pozo de tinieblas. Sin la liberación aliada, los campos de exterminio continúan operando con eficiencia burocrática. Cada tren que llega a Auschwitz, Treblinka o Sobibor descarga miles de vidas condenadas.
Los judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados son eliminados sistemáticamente. Otras minorías, como los esclavos, son reducidas a esclavitud. La idea del espacio vital alemán se traduce en millones de hectáreas de tierra expropiadas, donde los campesinos locales son desplazados o exterminados. El Holocausto, lejos de detenerse, se expande sin oposición internacional. Sin los juicios de Nuremberg, no existe una pedagogía del horror. El mundo carece de palabras para nombrar los crímenes. Los tratados de derechos humanos jamás se escriben. Generaciones enteras crecen en un continente donde el genocidio es parte del paisaje legal. La victoria nazi no solo reconfigura la política, también moldea la cultura. El alemán se convierte en idioma de prestigio en universidades y diplomacia. El cine es utilizado como propaganda. La música se limita a lo aprobado por el régimen. Las vanguardias artísticas, consideradas degeneradas, son eliminadas de museos y bibliotecas. Escritores, músicos y cineastas que logran escapar huyen hacia América, llevando consigo un legado cultural que Europa pierde para siempre. El continente se convierte en un bloque monótono y obediente, donde la creatividad muere bajo el peso de la censura. Francia y Reino Unido se convierten en piezas clave del tablero nazi. En París, un gobierno títere administra el día a día, mientras en Londres la monarquía es reducida a símbolo decorativo bajo la tutela de Berlín. Sus colonias y recursos navales alimentan la maquinaria de guerra alemana. La Unión Soviética, sin embargo, no puede ser sometida. Su vastedad geográfica y su población numerosa hacen imposible una ocupación total. Moscú se convierte en el polo opuesto de Berlín, liderando un bloque comunista que controla gran parte de Asia y Europa Oriental. El continente queda dividido en dos esferas de influencia, una dominada por el nazismo y otra por el comunismo. La tensión entre ambas da lugar a una guerra fría alternativa, donde la amenaza nuclear se cierne sobre el planeta. Entre la Europa nazi y Estados Unidos se alza el Atlántico, muralla líquida que protege el continente americano. Washington no puede ignorar la existencia de un Reich victorioso. Las relaciones se convierten en un delicado equilibrio entre cooperación y confrontación. En el Pacífico, Japón es derrotado y ocupado por Estados Unidos, pero esa ocupación adquiere un valor estratégico mayor. Sirve para contener a la Unión Soviética y vigilar a la Europa nazi. Japón se convierte en el faro estadounidense en Asia. Este relato no pretende dictar certezas, sino encender preguntas. ¿Qué libertades habrían sobrevivido en un mundo nazi? ¿Qué derechos jamás habrían existido? La imaginación ya exploró esta pesadilla en obras como El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, o Patria, de Robert Harris. Todas coinciden en un punto. El fascismo, aunque poderoso, termina devorado por sus propias contradicciones, controla cuerpos y territorios, pero nunca logra dominar del todo las ideas, ni apagar la rebeldía humana. Imaginamos esta línea alternativa para valorar la nuestra. Una victoria nazi no habría sido un episodio europeo, sino una marea global que habría contaminado economías, escuelas y hogares. La Segunda Guerra Mundial fue el terremoto que redibujó fronteras y valores. Su desenlace real permitió el surgimiento de instituciones internacionales y cartas de derechos humanos. Alterar ese desenlace, aunque sea en la imaginación, nos recuerda que el rumbo humano es frágil. La historia no está grabada en piedra. Cada decisión, cada batalla, marcan el destino de generaciones enteras. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestra próxima entrega. ¿Qué otro momento histórico te gustaría ver reimaginado? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy.